Buenas tardes a todos. Damos inicio a este culto, un tanto retrasado por cuestiones técnicas. Sabemos que alguien no está contento, pero de esta manera vamos a continuar en este domingo. Algunos de ustedes ya oraron, ya cantaron y pues vamos a darle continuidad a este tiempo de el Día del Señor. Sean todos bienvenidos los que se están conectando vía remota en esta transmisión atípica, pero gracias a Dios por su cuidado, por su amor y por las muestras de su protección en todo momento. Seamos todos bienvenidos a este servicio, un día con un tema muy importante, de mucho reto, y que pues esperemos que Dios toque nuestro corazón, que seamos sensibles. Esa es nuestra oración, para que pues Dios hable a nuestro corazón, porque sin duda podemos estar en esta situación de la iglesia que vamos a meditar el día de hoy, la iglesia de Pérgamo. Demos la bienvenida de esta manera también a todos con este canto de bienvenida. Escucha muy bajito este canto, pero vamos a entonarlo con gozo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido seas tú. Bienvenido, querido amigo, bienvenido a este lugar. Todos cantamos y decimos, bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorar a Dios. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido seas tú. Sin duda muchos de ustedes pudieron mirarse el día de hoy, pero algunos otros pues estamos de manera remota. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por este día, porque si las cosas se dieron de esta manera, Señor, no estabas tú dormido, no estabas distraído, Señor, por algo permitiste que las cosas sucedieran de esta manera. Pero Señor, sabemos que alguien no está tranquilo, que alguien no está contento, y pedimos que tú seas el que guarde nuestras vidas y sobre todo nuestro pensamiento, para que podamos estar bien concentrados y escuchando no solamente estos cantos que habla de la fidelidad a ti, Señor, no solamente de esa fidelidad de nosotros para ti, sino la que es perfecta, la que es tuya para con nosotros. Y tú nos muestras tu fidelidad a cada momento. Gracias por tus cuidados, gracias porque así sucedieron las cosas, Señor, y nos permite seguir adelante de esta manera remota, pero sabiendo que tu mensaje es poderoso en donde quiera que estemos. Bendice la iglesia, Señor, a los que pudieron estar presentes, a los que no pudieron hacerlo, Señor, pero que ahora se puedan conectar o que lo miren más tarde. Habla tú, Señor, al corazón de todos nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a entonar una alabanza. Bueno, primeramente vamos a leer esta porción de la Escritura. Judas, capítulo 1, que es el único, versículo de 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A Dios gracias por su palabra, gracias también a nuestro hermano Carlos, que prepara este orden de culto y que tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar el día de hoy. De esta manera nos llama también la Escritura a permanecer firmes y no callados, sino exhortar y también
enfrentar a aquellos que están haciendo malas cosas, que están pervirtiendo el mensaje de nuestro Dios, y que no dejemos que esto continúe dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de nuestro Dios. Cantemos a nuestro Dios este canto que habla de su fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Ahora sí, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad.
Y vamos a entonar otros cantos, pero antes de esto tenemos un mensaje, y el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a cambiar aquí la vista para continuar con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Bueno, comparto la diapositiva que habíamos estado proyectando en domingos anteriores. Este mensaje a las 7 iglesias nos muestra aquí la ubicación de estas 7 y estamos en la número 3. ¿Se fijan cómo empieza en el mapa ahí enfrente de la isla de Patmos? Y muy cerca, enfrente de la isla de Patmos, empezamos con la iglesia de Éfeso, seguimos con la iglesia de Esmirna y sigue subiendo el mensaje a esa parte en Turquía donde se ubicó esta iglesia de Pérgamo, en aquella región donde está marcado con el número 3. Dice el texto que habíamos estado leyendo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es el mensaje previo al inicio de este mensaje a las 7 iglesias. Y encontramos esta tercera, Pérgamo, la iglesia tolerante. Y vemos unas ruinas del estado actual que conserva esta región de Turquía, de esta ciudad, ubicada el mensaje en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Una región allá en Turquía donde estuvo la iglesia de Pérgamo y donde sucedieron todas estas cosas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero que vayamos ahí a la escritura. Buscando la Biblia. Tuve que improvisar aquí un espacio para poder llevar a cabo este mensaje. Dijimos que estaba en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo contra ti, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos una vez más. Señor y Padre, gracias te damos porque nos permites retomar este tiempo. Pese a las circunstancias, pese a los obstáculos, tu palabra tiene que ser expuesta. Sabemos que alguien no está contento, a nadie le gusta que hablen mal de él.
pero Señor, que tu palabra sea presentada con poder, sin interrupciones. Que tú hables, Señor, a la iglesia aquí presente. Aún, Señor, a alguna otra persona que esté en otro lugar, que mire este video, que tú también, Señor, puedas hablar a su corazón, porque ciertamente podremos estar pasando circunstancias muy similares a las de esta iglesia. Que esto sea para todos, Señor, en tiempo presente. Que no seamos esta iglesia de Pérgamo que permite, que alberga a estas falsas doctrinas. Háblanos, Señor, y estamos en ti, con tu protección, Señor, que tu palabra sea expuesta sin freno, sin obstáculos. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Veo que ya hay varios conectados, visibles 3, algunos están en modo reproducción automática, algunos tuvieron que ya retirarse a sus actividades, trabajos y demás, pero metemos lo que dice este mensaje a la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Una iglesia que estaba albergando unas doctrinas que a Dios no le gustan y que precisamente dice aborrezco. ¿Sí? Pérgamo, la iglesia tolerante, podríamos decir Pérgamo, la iglesia del ojo de hormiga, ¿sí? Aquellos que no quieren ver el problema y sobre todo no hacen nada. Dice la escritura, y voy a ir directo a la palabra, el que tiene la espada de dos filos. Hemos estado estudiando en este tiempo que estas cartas del Apocalipsis no son cartas de miedo ni cartas futuristas, sino que fueron precisamente enviadas en un contexto inmediato que estaban sucediendo las cosas. Juan, escribiendo a las 7 iglesias a las que él conocía y que las iglesias también conocían a este siervo del Señor. Y específicamente aquí en esta carta se presenta de nuevo nuestro Señor Jesucristo, pero ahora desde otra faceta, el que tiene la espada aguda, la espada de dos filos, la espada penetrante, ¿sí? El que tiene la espada de dos filos. Y este lenguaje de la espada es un símbolo de discernimiento. Sabemos que a nuestro Dios no le podemos engañar, que Dios no puede ser burlado. Y nuestro Señor Jesucristo conoce todas las cosas, ¿sí? Aquí en este inicio de la carta se presenta como Dios mismo, el que tiene la capacidad de tener y conocer todas las cosas, de poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y específicamente dice ahí la espada, ¿sí? Un símbolo de discernimiento y del poder ejecutivo de la verdad. ¿Sí? Es el que ejecuta la verdad. Nuestro Señor Jesús se presenta con esa característica de conocimiento pleno y total de todas las cosas. Aquí hay algo bien interesante que quiero que notemos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, este sermón, pensé, alguien no va a estar contento. Y supuse, dije, algo puede pasar, la transmisión, no asistieron, algún incidente. Incluso dije, pues tenemos que evacuar el edificio con esto de los sismos. No lo sé, pensé muchas cosas, dije, alguien no va a querer. Y fíjense las cosas, no, hoy no pude llegar. Pero el mensaje está aquí. El Señor sabe todas las cosas. Y dice ahí esa parte de la escritura, yo sé, ¿sí? Yo conozco tus obras, yo sé dónde vives, yo sé lo que estás pasando, pero también yo sé que guardas, que albergas, que toleras ciertas enseñanzas, no de la iglesia, sino de unos que están ahí metidos en la iglesia, enseñando tales cosas. Iniciamos con esta parte reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé. Él reconoce los muchos peligros y dificultades que rodeaban a la iglesia, a los miembros de esta iglesia en Pérgamo. Esta ciudad con conflictos, con dificultades y que incluso el Señor dice, yo sé, ¿sí? Hablando de los peligros, aún en los tiempos de Antipas, mi siervo fiel, que fue muerto. Yo sé los peligros que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo. En la carta anterior de Esmirna menciona sinagoga de Satanás, pero aquí usa palabras mayores, hace referencia a esta ciudad como una ciudad donde es el trono, ¿sí? Donde es la base de operaciones de Satanás. Había un lugar en el que las circunstancias se podían prestar
para que la iglesia, para que los miembros pudieran acobardarse y negar la fe. Sí, había un lugar, y este lugar, ¿qué creen? Era Pérgamo, porque el mismo Señor Jesús reconocía que era el trono de Satanás. Había mucho peligro, había mucha dificultad. Todas estas circunstancias podrían prestarse para negar el nombre de Cristo, y era esa ciudad de Pérgamo. El Señor dice, sé dónde habitas, sé lo que está pasando, sé quién está controlando todas las cosas ahí, donde está el trono de Satanás. Y ciertamente pensaba yo en el pueblo, aquel pueblito tan chiquito donde está nuestra iglesia, en Santa Cruz el Grande, las dificultades que se han ido presentando de unos años a la fecha y la incertidumbre y la inseguridad que pueden estar pasando muchos pobladores de allí, incluso algunas incomodidades que pudieran estar pasando ustedes. Y podríamos pensar circunstancias que incomodan, pero hasta ahorita no es un riesgo ser cristiano. Y para esta iglesia de Pérgamo, sin duda, eran todas las condiciones para que alguien dijera, no, yo ya no puedo, declino y niego el nombre de Cristo. Pero aún así, el Señor Jesús dice que a pesar de todo esto, esta iglesia sostenía y se permanecía en la buena enseñanza. La base de operaciones era este lugar, el trono de Satanás. Quiero que pensemos por un momento las cualidades de Dios. ¿Sí? ¿Dios puede estar presente en todo lugar? Sí. Satanás no. Se mueve como rayo, pero no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Tiene huestes de maldad que están localizados en muchas partes del planeta y que igualmente se trasladan rápidamente. Sí, pero él no puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Se tiene que basar de sus súbditos, pero Dios sí. Satanás no conoce la totalidad de todas las cosas, no lo sabe toditito, y con la plenitud que Dios lo sabe. ¿Qué otras las cosas? ¿Satanás tiene poder? Sí, sí tiene mucho poder. Es un ente espiritual muy, pero muy fuerte, pero no se iguala al poder de nuestro Señor, que es todo poder. Podría resumirlo así: nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipresente y nuestro Dios es omnipotente. Características que no tiene Satanás, y por ello aquí tiene un trono, una base de operaciones en lo que estamos leyendo. Habla aquí la escritura de la base de operaciones, el trono de Satanás, porque él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No conoce todo como Dios, ni está en todos los lugares, ni escucha todo al mismo tiempo, ni tiene todo el poder. Tengo que mencionar algo, ¿sí?, que no le gusta, y espero que no se corte la transmisión. Tiene muchas capacidades, tiene mucha sabiduría, ¿sí? Se traslada como rayo, tiene gran poder esta personalidad. Tiene a su cargo a huestes de ángeles terribles, pero brillantes, pero usando esas capacidades para mal. Pero quiero decir algo, es un ángel caído. Es un ángel caído con todas estas virtudes y capacidades, como se usan para mal. No podemos omitir y decir que es un ángel caído y que está derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Recorre el mundo como un equipo organizado con todas sus huestes, pero no está presente en el mismo instante en todo lugar. Usa todos esos planes para llevar a cabo sus empresas. Y este mundo, en sus empresas y en sus negocios de Satanás, necesita un lugar en cada sitio del planeta. Así como fue Pérgamo, puede ser muchas de nuestras ciudades donde se albergan negocios, donde hay poder, donde hay riquezas. Ahí pone su trono, ¿sí? Y va de un lugar a otro como rayo supervisando sus negocios o como un general en el campo de batalla. Pero repito, él es un ángel caído y es alguien que está derrotado y no prevalecerá. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo lo sabe y lo especifica en esta carta, lo indica. Pérgamo, trono de Satanás.
¿sí? En los grandes centros de poder mundial, ahí está la influencia actuando de este personaje del cual ahorita estamos mencionando. Este caso de Pérgamo, el peligro no era de oposición, ¿sí? De que esta crítica, que estos falsos testimonios se estuvieran dando contra la iglesia. No, 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 aquí al revés. Bienvenido, ¿sí? Bienvenido con un lenguaje diferente, bienvenido con una aceptación total, pero ¿cómo? Con una influencia de protección. ¿A qué nos referimos? Y ahorita vamos a ver, no era oposición, no era persecución, claro, había riesgos de muerte como Antipas, pero aquí era todo de manera seductora, como opera Satanás. Entrar en alianzas con las fuerzas bajo su control a cambio de protección. En esta ciudad era en verdad una ciudad rica. Toda esta zona de la iglesia donde estaba en Pérgamo era una ciudad de riqueza, donde estaba operando y trabajando este poderoso ser de maldad. Nuestro Señor lo sabe todo. Sabía dónde estaba parada la iglesia. Conozco tus obras. No has negado mi nombre, no has negado mi fe. ¿Sí? A los que se van conectando ya tenemos algunos minutos, pueden regresarle e incluso les puede servir para que no se esté trabando la reproducción. Pero una vez que hemos pasado de esta primera parte donde se presenta nuestro Señor como el que tiene la espada aguda de dos filos y se presenta también como el que tiene la capacidad de conocer todas las cosas y específicamente de identificar que la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde fácilmente alguien podía negar su fe, ya que vimos eso, pasemos a esta parte, el elogio. Cristo se presenta como que conoce todas las cosas, que discierne en lo más profundo lo que no puede ser de engaño para Él. Y dice un elogio, retienes mi nombre. El nombre de Cristo, ¿sí? Es símbolo de su naturaleza. La iglesia había sido fiel y leal a la persona de Cristo. Incluso predicaban de Cristo, enseñaban de Cristo. Un mensaje fiel y verdadero de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el significado del nombre redentor del Salvador. Había sido fiel y leal a la persona de Cristo. No le habían negado a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros, a pesar de los engaños y de la influencia. Dice también ahí el elogio, no has negado mi fe. Cristo es el autor y consumador de la fe, como lo vemos en Hebreos. ¿Sí? Cristo, el autor y consumador de la fe. Él hizo este plan, Él hizo esta obra. Él nos mostró este camino perfecto. Autor y consumador de la fe, la obra es de Jesucristo. Y nosotros creemos en Cristo y confiamos y creemos también en su obra redentora. Él vive y obra conforme al principio de la fe y por medio de su victoria era el autor y dirigente perfeccionador, el consumador, reivindicador de la fe como un principio de vida. Nosotros vemos la obra de Cristo, estudiamos de Cristo, creemos en Cristo, confiamos plenamente en la obra redentora porque Él lo hizo con un final, con un propósito, que todos pasemos al arrepentimiento y pasemos de muerte a vida. Eso es lo que creemos como cristianos e imitamos su fe. ¿Sí? Él es el autor, imitamos al autor. Buscamos que nuestra vida se empareje conforme a lo que Él nos mostró, autor y consumador de la fe. Nosotros como hombres entonces ejercitamos nuestra fe por medio de la victoria de Él. Él triunfó. Yo quiero que piensen en un momento, si Cristo en un momento no hubiera triunfado sobre la muerte, ¿creeríamos nosotros todas las cosas? Ah, es que yo los voy a levantar, así como yo estuve muerto y viví. Oye, pero no venció la muerte. ¿Creeríamos nosotros? ¿Tendríamos fe en Él? Pero Él concretó y cumplió su propósito principal, que era traer redención, que era traer salvación a todos nosotros. Y entonces nosotros imitamos, ejercitamos nuestra fe por medio de esa victoria de Él. Él triunfó y nosotros vamos por allí.
porque Él ya triunfó. Es una respuesta a la fe de Él. Acuérdese, acordémonos de esta parte, la relación que tenía el Hijo con el Padre. Si hay otra forma de que pueda llegar y traer salvación a la humanidad, pues que no sea por este medio, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confió, era su fe, ¿sí? La fe de Él, no de nosotros, todavía no existíamos. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo y la nuestra es una respuesta a la fe de Él. Él triunfó, sí, por eso mencioné hace unos momentos que Satanás es un ángel caído y es un ángel derrotado totalmente por Cristo. Y repito, y no está contento. No está contento. La iglesia descansaba en Cristo, sí, a pesar de las dificultades, descansaba en Cristo. En su propósito consumado porque no quedó inconcluso. Llegó al término de ese propósito especial para darnos salvación, se cumplió, se cerró y es por eso que tenemos esa victoria. Está preparando un lugar para con nosotros, pero el plan redentor se ejecutó, se cumplió, murió por nuestros pecados, pero también se levantó victorioso y venció a la muerte. Satanás está vencido. La redención de las almas por medio de Cristo fue efectuado y la iglesia de Pérgamo descansaba y confiaba en esto que estamos viendo. Descansaba en Cristo y en su obra redentora. No había negado su nombre, tampoco había negado su fe, hablando de la fe que nos muestra Cristo para con nosotros. Su fe se afirmaba por la confianza en Él, que creaba su carácter como va creando y va transformando el nuestro, y resultaba en su conducta como también en nosotros. Va viendo el resultado de nuestra fe en Cristo, en que hemos sido transformados y nuestra conducta también debe ir transformándose día con día. Estamos en un proceso de santificación, ¿sí? En el cual nuestra conducta va cambiando y va asemejándose cada día más a la de Él, a la del varón perfecto, a esa estatura de la plenitud de Cristo. Hay un resultado de nuestra fe en Cristo, de nuestra confianza en Él. Nuestro carácter es transformado, nuestra conducta es transformada. Y dice ahí la Escritura, retienes mi fe, ¿sí? Leales a su persona y lo más maravilloso, esa persona humana y divina, porque conocemos a un Señor encarnado como humano que vivió entre nosotros, pero también de esa misma manera la parte divina, la deidad, ambos, algo que nuestra mente no puede comprender al todo, al 100%, pero que somos leales a su persona humana y divina. Dice también ahí la Escritura, no negaste mi fe. Estamos hablando del elogio. Confianza en su obra redentora. Empezamos con las dificultades. Hay iglesias que han empezado con dificultades desde hace años, han sido perseguidas y no niegan la fe. Confían en su obra redentora, aún hasta la muerte. Están dispuestos a llegar aún hasta la muerte. Llegaron muchos de nuestros hermanos que vivieron en otros tiempos. No negar la fe redentora. Sé que después de esta vida hay una plena, ¿sí?, eterna en Cristo Jesús y no tememos a la muerte. Su perfecto propósito era y es redimir nuestras almas que están afectadas por el pecado. Dice específicamente esta carta, en medio del trono de Satanás, centro de riqueza y poder, lugar donde se realizaban estudios místicos de la medicina y demás, y estudios ocultos, la iglesia, en medio de estas circunstancias, era leal, era fiel a Cristo y a su obra redentora, llevando a los hombres a las verdaderas fuentes de la vida, no lo místico, sino lo verdadero, ¿sí?, al conocimiento pleno de la salvación, al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de esas difíciles circunstancias, esta iglesia permanecía fiel al nombre y a la fe de nuestro Señor Jesucristo y enseñaba tales cosas. Estoy hablando como iglesia. El elogio es como iglesia. Pero ¿qué creen? Viene esta parte. Después del elogio pasemos a la queja. ¿Cuál es la queja que tiene nuestro Señor, el que todo lo sabe, el que discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Cuál es la queja? Dice ahí la queja, tienes ahí. Qué bonito, ¿no? Como iglesia, el elogio.
Pero a ver, vamos buscando. Ahí adentro retienes, albergas a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay todo un estudio de esta doctrina de Balaam. Podremos ir al libro de los Números, donde nos muestra todas estas circunstancias, pero no lo vamos a hacer. ¿Sí? Estamos en ese versículo 14, en el cual nos dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y vamos a este versículo 14 porque ahí nos dice algunas palabras, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y dice ahí que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Solamente eso nos habla la carta. Si vamos ahí al libro de los Números, vamos a encontrar en esas circunstancias había un personaje que quería maldecir al pueblo de Israel, que era Balac. Y le manda a hablar a Balaam para que vaya y haga o diga maldición contra el pueblo. En el trayecto, pues conocemos la historia, que se topa con el ángel, que la burrita habla, que Balaam se asusta, que le dice que continúe el viaje. Pero bueno, el punto es que cuando llega el momento de que tiene que decir la maldición, él bendice al pueblo, ¿sí? Y ya luego se regresa y parece que ahí se acabó la historia. Más adelante, en el capítulo 31, de ahí de los Números, nos explica un poquito más acerca de cuál fue el problema. Pero vayamos aclarando esto. Dice ahí, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Aclaremos que hay diferencia entre la iglesia en general y, como dije ahorita, buscando ahí entre las personas, tienes ahí adentro de la iglesia ciertas personas que tienen y defienden estas doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. La iglesia carecía de disciplina. ¿Cuántos de nosotros sabemos situaciones difíciles a veces de mencionar públicamente que están pasando con algunos miembros y nos quedamos callados? Vemos, pero nos hacemos de ojo de hormiga. Esto es ser tolerantes, como la iglesia que estamos mencionando. Pérgamo, la iglesia tolerante. No decimos nada, no vimos nada y no se efectúa la disciplina. Somos tolerantes con ello. ¿Cuántas cosas pueden estar pasando? ¿Sí? Tal vez algunos sean chismes, algunos sean extensión o aumento de la realidad, pero sin duda hay situaciones difíciles a veces de tratar, pero que tienen que ser tratadas. No podemos pasar por alto, ¿sí? Aquí era algo más delicado y ahorita lo vamos a ver por qué. Lo voy a resumir porque en verdad son muchísima información. Tolerancia, dice ahí, a participar de lo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Esto es lo que dice ahí la carta a la iglesia de Pérgamo. Pero dice específicamente, había dentro de la iglesia a algunas personas, no toda la iglesia, algunas personas que justificaban estos actos como alguna enseñanza que anulaba o con alguna enseñanza que anulaba estos males. Un credo falso, una enseñanza hereje. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Dijimos que podemos estudiar esto en Números 24, ¿sí? Pero en el Números 31:16 menciona alianzas sociales, ¿sí? Voy a ir a Números 31:16 para que podamos entender un poquito más lo que estamos hablando. Números 31:16. Dice la palabra de Dios: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Se contaminaron, y hubo ahí contaminación. Siendo el pueblo del pacto, ¿podían con seguridad permitirse contacto social con sus vecinos? Dice ahí la escritura que se juntaron y tuvieron ahí sus que veres. El pueblo de Israel escogido con el pueblo de Moab hizo alianzas. No pasa nada, nosotros somos el pueblo elegido, tú hazlo. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo en muchos lugares?
Dice muy claramente la Escritura allá en el Nuevo Testamento, no se unan en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Ay, no, yo lo voy a convertir. Y ahí vamos y cometemos estos errores. Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso y a muchos han sido rescatados, pero la indicación es una. Y aquí el pueblo se tomó la libertad y el privilegio, como somos hijos de Dios, como somos el pueblo elegido, no pasa nada. Para eso, primero Y tendrás tuvieron que que... conectarte a una red Wi-Fi. Tenemos aquí alguien escuchándonos. Siendo el pueblo del pacto, ¿podían con seguridad permitirse contacto social con sus vecinos? ¿Qué pasa? No pasa nada, dice la frase actual, ¿verdad? No pasa nada. Tuvieron contacto con sus vecinos más que social y ellos creían que ningún daño podría resultarse de ello, pero entró la contaminación y al rato estaban rindiendo cultos, participando de las fiestas paganas y comiendo lo sacrificado a los ídolos. Tolerancia, permisibilidad, su pacto con Dios, es tan seguro que no tenían por qué preocuparse de su conducta. Esto es lo que estaban enseñando esas personas ahí dentro de la iglesia de Pérgamo. No pasa nada, tú eres hijo de Dios, no vas a perder tu salvación. ¿Has escuchado eso? Ojo, porque como ellos eran los que estaban en la iglesia de Pérgamo, había una herejía. El pecado no puede anular el pacto. Tú pecas, pides perdón a Dios y no pasa nada. Ese tipo de enseñanza es la que estaban denunciando el Señor. Esa queja existía contra la iglesia de Pérgamo. Sería como decir actualmente, ¿eres salvo? Sí, no pasa nada. Tú peca, al rato pides perdón, te arrepientes y no pierdes tu salvación. ¿Has escuchado esto? Ojo, aléjate de eso y denúncialo. Exhórtale, confróntalo, porque eso no es correcto. Decir, tú eres salvo, la salvación no se pierde, tú peca, no pasa nada. Tenemos permiso para pecar. Aguas con eso, porque era la enseñanza de estos que estaban dentro de la iglesia. Quiero mencionar algo que tal vez para muchos sea delicado y que en muchas iglesias se calla, no se predica y son como la iglesia de Pérgamo, tolerantes, ojos de hormiga. ¿Qué hay de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio? Podemos haber fallado. Sí, se puede cometer el acto, pero si hay arrepentimiento y se queda allí, Dios restaura, Dios perdona. Pero hay quienes viven practicando esto, teniendo relaciones sexuales constantemente en la juventud, fuera del matrimonio, con una o con más personas. ¿Sí? Llega uno, una pareja, algo sale mal, se siguen con la otra, ¿sí? Y son relaciones sexuales fuera de matrimonio. En muchos lugares sucede esto y son de los detalles que no queremos, ¿verdad? Mencionar. Infidelidades que ya estuvieron dentro del matrimonio, tuvieron con otra persona y pasó, ay Señor, perdóname, pero luego vuelve a pasar. Ay Señor, perdóname, y vuelve a pasar. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿Sí? Pero un pensamiento equivocado, una doctrina hereje diría, tú eres salvo, no pasa nada. ¿Sí? Tú tienes perdón de Dios, pero siguen practicándolo y no demuestra una nueva vida en Cristo. ¿Qué hay de la unión libre? Y muchos podrán incomodarse. Sí, muchos dirán, es que esto pasó antes de conocer a Cristo. Ok, en cuanto esté en nosotros hay que ponernos al corriente, sí, dar el paso y formalizar y no estar viviendo en esta unión libre. Pero muchos conociendo a Cristo, y este es el problema, conociendo ya de Cristo, practican estas cosas. ¿Sí? Conociendo ya de Cristo, viven en unión libre. ¿Sí? Todavía no se casan y ya están embarazados. Son de las cosas que no deberían de pasar. Muy puntualmente aquí en nuestra región, comercializar sustancias que dañan el cuerpo, droga, alcohol y demás. ¿Sí? Pudiera haber miembros y participantes dentro de la iglesia que practican estas cosas,
y que no agrada al Señor. Todas estas sustancias que causan adicción, los que hacen las cosas al revés, ¿no? Ya las mencionamos, andarse casando después de estar viviendo juntos y demás. Dios en su amor transformará todo para bien. Ojo, ojo con eso, hagamos las cosas bien. Voy a continuar porque se tiene que predicar esto. Cuando ya conocemos a Cristo, pero las imágenes de santos y de otro tipo de deidades o aquellos que doblas rodilla y que pones veladora siguen presentes en tu habitación. Es que vivo en la casa de fulanito, ok. En cuanto esté de ti, quita esas cosas, tus fondos de pantalla con esas imágenes. Esto sería parte de todo esto que no agrada al Señor. Sí, ponerles veladoras y eh, recurrir a este tipo de deidades, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué hay de lo que se vive en el pueblo de Santa Cruz? Que dentro de la iglesia todavía existiera alguien que como Dios no le contesta, que como Dios ya se tardó en su oración, y como en otros casos, que Dios no me contesta que tenga un esposo y se adelantan, pero aquí recurrir a pociones, a menjurjes, ¿sí? Amarres, hechicerías, aquellos que van a que les hagan una limpia cuando ya conocen del Señor Jesucristo, aquellos que van y consultan a divinos ya conociendo a Cristo, ¿sí? Aquellos que les gusta que les lean las cartas, eso no agrada al Señor, ¿sí? Al cabo ya eres salvo, no pasa nada, ¿sí? Simplemente es una lectura. Ese tipo de pensamientos son los que aborrece nuestro Dios. Podría mencionar otros problemas que se pueden estar viviendo en las iglesias y que a veces no denunciamos. Robar los diezmos. Estamos pensando en alguien, ¿no? Que va y sustrae los diezmos de la canastilla. Sí, sí hemos visto estos casos. Lo hemos visto, lo hemos sabido, pero ¿qué hay de los que no participan de esto delante del Señor? Que puedan decir, es que ya no estamos bajo la ley y no voy a diezmar. Ok, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, pues, discúlpame, yo así lo manejo, pero el 10% es la base. Sí, si estás bajo la ley, pues será el diezmo. Estás libre de la ley, estás bajo la gracia, mínimo es el 10%, porque hay libertad y hay gratitud en tu corazón. ¿Qué hay de aquellos que no diezman, que no ofrendan? Están robándole al Señor, ¿verdad? Chismes, aquellos que se permiten las palabrotas, que al cabo soy salvo, sí, al rato pido perdón, pero aquellos que viven hablando con palabrotas, con palabras antisonantes, con groserías, aquellos que practican y viven y recurren a fiestas y borracheras, aquellos que toleran, y ojo con esto, no lo vayamos a malinterpretar, con esta ideología de género, quienes defienden y apoyan esta ideología dentro de la misma iglesia. El Señor es muy claro y esto lo reprende y lo aborrece. No vamos a aborrecer a la persona, pero sí a esta ideología. No estamos de acuerdo y dentro de las iglesias se tolera. Como la iglesia de Pérgamo se hace ojo de hormiga, a lo mejor porque el que está practicando tales cosas es quien ofrenda más, ¿sí? El que me invita a comer, el que es muy dadivoso conmigo y por eso no predico de eso y por eso me hago ojo de hormiga. Aguas, porque esto sí es actual. Esto se está permitiendo en las iglesias. ¿Qué hay de la infidelidad espiritual? Aparte de la moral, ¿sí? Aquellos que coquetean con el pecado, que le dedican más tiempo a otras cosas, pero para el Señor no tienen tiempo. Mencionaron algunas muy interesantes, como lo estamos viviendo ahorita, aquellos buenazos en la tecnología, pero que usan este conocimiento para mal, aquellos que clonan alguna tarjeta, aquellos que les encanta buscar los recovecos y ¿cómo le llaman? Evadir impuestos, no pagar los impuestos que tenemos que pagar, aquellos que inflan los presupuestos para ganarse una ganancia extra, ¿sí? Tomar dinero ajeno, entre otras. Y unas muy, muy, muy delicadas, podríamos hablar que el pastor o líder, digamos, aquí en la iglesia de Pérgamo, conocía tales cosas y no hacían nada. Y no impartían disciplina con aquellas personas.
dejaban que propagaran este mensaje falso. No pasa nada, eres salvo, ven, peca. Mira, va a ser la fiesta del gran templo, ahí en Pérgamo. Ya fiestonón que se hace y pues ya sabes que hay aquellito. ¿Se imaginan? Dentro de una iglesia, alguien que invitara y promoviera y justificara los malos actos con una enseñanza falsa, hereje, incorrecta. ¿Sí? Un líder que tolera el pecado de algunos por no tener problemas, por recibir beneficios, ¿sí? Por pasarla bien, o simplemente, como dijimos, no tener problemas. La iglesia estaba pasando por estas dificultades, toda aquella región. Pablo escribe a la iglesia de Corinto las mismas cosas, ¿sí? Y incluso podemos ver en Hechos 15 que ya había varios casos así de las iglesias que estaban allá lejanas, que vivían en medio de esta influencia incorrecta de practicar, comer sangre, comer lo sacrificado a los ídolos y practicar fornicación. Pues tuvieron que hacer un escrito en el concilio allá en Jerusalén y enviarlo a todas las iglesias. Ok, no se circunciden, no sigan este ritual, pero absténganse de comer sangre, ¿sí? Absténganse de comer lo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Esto ya lo habíamos visto allá en las cartas a otras iglesias y lo vemos también ahí en los Hechos, el inicio de todas estas cosas y en 1 Corintios capítulo 6, que Pablo habla duramente contra esta iglesia que tenía este problema de fornicación, ¿sí? Podemos leerlo con calma en la semana, pero como tal todo esto que he mencionado, el peligro de la iglesia era tener personas asociadas con la iglesia que sostenían esta enseñanza, que les daba licencia para pecar gravemente, tanto en lo espiritual contra Dios, pero también contra su propia carne. Dice la Escritura, ¿verdad?, que todo mal queda fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Había el esplendor del culto del gran templo con sus fiestas seductoras y sus diversiones impuras. ¿Les suena algo similar? Las fiestas del gran templo, ¿sí? Los carnavales, la fiesta del pueblo, en el cual todo el mundo quiere ir y participar. Aguas, aguas, con ser tolerantes con ciertas actividades, con ciertas conductas dentro de estas fiestas que son seductoras, que son atractivas y que es divertido, ¿no? Pero esa diversión es seductora y finalmente no trae nada de provecho. Retenían el nombre, sí, no negaban la fe, pero pasaban por alto estas enseñanzas. Hay tanta seguridad si se guarda el nombre y la fe que la conducta no cuenta mucho. Pueden mezclarse con los pecadores de Pérgamo, seguir sus costumbres y aún así beneficiarse del pacto. Así estaba esa enseñanza, esa doctrina en la iglesia de Pérgamo, en el trono de Satanás. No había disciplina, toleraban a aquellos dentro de la iglesia que enseñaban estas cosas. El resultado, el riesgo, corrupción moral dentro de los miembros de la iglesia. Qué duro, ¿verdad? Sí, claro, alguien no quería que se predicara esto, pero ya está siendo predicado. ¿Qué hay de todo esto? El Señor dice, tengo unas pocas cosas contra ti, pero que eran muy importantes. Viene después de esto el consejo, ¿sí? Arrepiéntete. ¿Para quién era este mensaje? ¿Para los que estaban predicando estas falsas enseñanzas? No, para la iglesia, para el pastor y para el ángel de la iglesia. Estas palabras de arrepiéntete eran para los redimidos, para el ángel y la iglesia. ¿Arrepiéntete de qué? De tolerar estas cosas y no decir nada, de tolerar estas cosas y no efectuar disciplina contra estas personas. ¿Qué era lo correcto? Sacarlos de ahí, porque contaminaban todo. Y callados, no había problema, no efectuaban disciplina. Excluir de la iglesia a los que sostienen esta herejía era lo que estaba mandado. Esa doctrina no debería de estar allí y no podía ser tolerada por la iglesia. Y viene ese aviso solemne. Y vamos a leerlo, porque no me lo aprendí de memoria, pero dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay un aviso solemne, ¿sí? Hay un consejo como tal, pelearé. Si no hay disciplina, si no se efectúa esa disciplina, vendré y pelearé con ellos. Hacemos un enorme daño permitiéndoles a aquellos que cometen sus pecados seguir en ellos. Si tú sabes que algo no está bien, habla con ellos, exhórtales, repréndeles. ¿Qué dice la Escritura, verdad? Si no te hacen caso, pues llama a un testigo. Si no hacen caso, preséntalo a la iglesia. Y si no, tienen que salir, si no van a pasar estas mismas cosas. La iglesia tolerante era Pérgamo y el Señor habla de una manera muy directa. Hacemos mucho daño dejando que las personas sigan en sus errores, haciéndonos ojo de hormiga o por evitar un momento incómodo. Tenemos que hacerlo. Somos responsables. ¿Sí? Dios nos va a llamar a cuentas de todas esas cosas que sabemos y no confrontamos, ¿sí? Y no les ayudamos a salir de su error. Hacemos mucho daño para ellos permitiendo estas cosas, porque ellos piensan que están en un lugar seguro, que todo está bien, que no pasa nada, pero es un lugar de muerte. ¿Sí? Están conduciéndose a la misma muerte. Es un anuncio directamente del Señor Jesús. Vendrá con juicio y quitará de allí lo que la iglesia no quiere quitar, lo que la iglesia no se anima a quitar, lo que la iglesia no se anima a denunciar. ¿Y qué es esto? Purificación de su iglesia, porque somos de Cristo. No queremos hacerlo, Él vendrá y lo quitará de la manera que Él quiera. Él va a purificar la iglesia. ¿Qué vimos en el Antiguo Testamento? Muy duro. ¿Sí? Apártate de ellos, le dijo a Moisés. Esas personas no cambiaron, no quisieron. Y hay una de las familias, ¿se acuerda qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. ¿De qué manera vendrá nuestro Dios a ejecutar su juicio? No lo sabemos, pero es severo. Disciplina a esos hombres, si no, pelearé contra ellos con juicio severo. Pero dentro de todo esto, de la queja, del consejo, hay también dentro de esas palabras un corazón amoroso de parte de nuestro Señor Jesús. Dice ahí la promesa, le daré a comer maná escondido. ¿Se fijan qué representó el maná en los tiempos de la partida, de la salida del pueblo del Señor de Egipto? Una provisión divina. ¿Qué podían comer en el desierto? Sus provisiones ya se habían acabado. Pero Dios proveyó a un pueblo quejumbroso de un alimento divino. Caía del cielo, ellos tenían que recogerlo, pero era una provisión divina. Le daré a comer maná escondido, el pan verdadero, el pan de vida, la palabra verdadera, no la falsa, ¿sí? No la engañosa, no la que permitía el pecado, sino una provisión divina de su palabra, sin contaminación, ¿sí? Sin cambios, sin taches, sin cosas ocultas, sin herejía, sin desviación, palabra pura de nuestro Dios. Y cerramos con esto que a mí se me hizo maravilloso. Voy a leer esa última parte, porque ya estamos cerrando este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, al que salga adelante de estas cosas, al que ejecute la disciplina contra estas personas, daré a comer del maná escondido. Hagamos las cosas como a Dios le gustan y vendrá la provisión perfecta de parte de nuestro Dios. Pero dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay 4 interpretaciones de esta piedrecita blanca y las 4 son maravillosas, pero la última es tremendamente maravillosa. Dice ahí la piedrecita blanca, primer significado y primera interpretación. La piedrecita blanca se daba a un hombre que se había declarado su inocencia después de un juicio. ¿Somos pecadores? Sí.
pero por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio perfecto, es que somos hallados libres de juicio. Hemos sido justificados. Dice aquí que una de las interpretaciones es que esta piedrecita blanca se daba a un hombre que después de un juicio era declarado inocente, ¿sí? Libre de culpa. Y esta palabra lo traducimos así, libre de condenación. La piedrecita blanca como símbolo de que somos libres de condenación. Y no hay otro medio, solamente por Cristo, que podemos alcanzar, que podemos llegar a ser libres de condenación. Qué bonito, ¿no? Recibir una piedrita al que venciere, que identifica que somos libres de condenación. Pero ¿qué otro significado podemos tener aquí? La piedrecita blanca se caracterizaba por aquel hombre que se había ido a la batalla, había tenido victoria y había regresado con botín, ¿sí? Esa piedrecita blanca declaraba o probaba la victoria de esta persona ante una batalla. Dice ahí, al que venciere, se le dará esa piedrecita blanca. Entonces es un símbolo de que prueba la victoria, y en este caso contra la maldad, contra el pecado. Tercero, esa piedrecita blanca también era un símbolo de libre ciudadanía. ¿Y cómo podemos manejarlo aquí? Tenemos ya ciudadanía en el reino celestial. Libre ciudadanía en el trono celestial. Somos del Señor, somos su pueblo, somos sus hijos. Tenemos libre ciudadanía, una representación con esa piedrecita blanca de que somos libres en la ciudad de Dios. Y cuarto, que es el que me encantó, dice aquí Tesara Hospitalis, ¿sí? Que hace referencia a una amistad perpetua. Les platico esto que me gustó mucho. Dos hombres amigos, a punto de partir y separarse, dividían una piedrecita blanca entre los dos. Cada uno se llevaba la mitad de esa piedrecita con el nombre de la otra persona, con el nombre del amigo. Yo me llevaría el nombre de mi amigo y mi amigo se lleva el mío, ¿sí? En esa piedrecita blanca. Había la posibilidad de que con el paso del tiempo y las circunstancias no se volvieran a ver estos dos hombres, pero llegado el tiempo de nuestra muerte, yo pasaría mi piedrecita blanca a mi hijo, y si ese hijo no se encontraba con el descendiente de mi amigo, la pasaba a su hijo y así conforme a las generaciones necesarias. Pero si nos volvíamos a ver nosotros, eh, encontrábamos y uníamos nuestras piedras. Esta piedra se pasaba entonces por generaciones o en el momento de encontrarse con la otra persona, se cerraba ese pacto de amistad. Te volvías a encontrar con tu amigo y se unían ambas partes. Qué bonito, ¿no? Este significado para lo que es la piedrecita blanca que nos es entregada al que venciere. ¿Qué vemos aquí en estas cuatro interpretaciones? Justificación, victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, una ciudadanía libre en la ciudad de Dios y una amistad perpetua. Pasamos de ser enemigos de Dios a amigos de Dios. ¿Sí? Qué bonito significado. Nuestro nombre escrito que nadie más conoce entre mi mitad y el nombre de escrito en la piedrecita de mi amigo. Y yo tengo un amigo que es Cristo. Y mi nombre está escrito en la otra mitad de esa piedrecita. La iglesia de Pérgamo, sí, era muy firme, era ortodoxa, predicaba y compartía el mensaje correcto, pero no era totalmente recta en la aplicación de la verdad, porque toleraba y no disciplinaba a aquellos que promovían otro tipo de enseñanza en contra de la verdad. Si el credo que sostiene un hombre es recto, su conducta no importa, es lo que predicaban algunos dentro de la iglesia. La prueba de la doctrina es la pureza del carácter y su conducta. Esto sí, ¿verdad? Hay un sello de dos caras. De un lado del sello dice, el Señor conocía a los suyos. Del otro lado del sello, el que es del nombre del Señor, apártese de toda
iniquidad. Y algunos dentro de la iglesia de Pérgamo tachaban esa parte del sello, ¿sí? Y nada más ponían: el Señor conoce a los suyos. Pueden pecar y no pasa nada. No seamos una iglesia tolerante. No seamos una iglesia de ojo de hormiga. Afrontemos, exhortemos, reprendamos y confrontemos a aquellos que están viviendo esta falsa enseñanza. Apártate del mal. Sí, el Señor conoce a los suyos, pero los que son de Él, apártense de toda iniquidad. El Señor hable a nuestro corazón, que el Señor hable a nuestras vidas. Y de mucha lista de pecados que mencioné hay más, apartémonos de ellos si estamos practicándolos. Pongamos las cosas a cuentas delante del Señor y preguntémonos y analicemos si verdaderamente Cristo ha transformado nuestra vida. Porque si no ha transformado nuestra vida, pues creo que Él no nos conoce, ¿sí? A Dios gracias que su mensaje fue presentado. Con retraso, como sea, pero fue presentado. El trono de Satanás está en diferentes puntos. Y repito, a alguien no está contento, ¿sí? Y a alguien no le gusta que recordemos que Él es un ángel caído. Y sobre todo, que está vencido por nuestro Señor Jesucristo. No seamos vencidos por el mal, sino vayamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. En el tiempo de la reunión de este domingo continuaba el tiempo de los diezmos y ofrendas. No sé si se tuvo, pero es tiempo de continuar con este momento. Los que no pudieron participar de él, el domingo que viene puede guardarlo y depositarlo en la canastilla. Dice este texto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es tomado de una parte en la cual las iglesias iban a participar del apoyo a otra. Vemos en el Antiguo Testamento que se pedía que apartaran el 10% de lo que ellos habían recibido de parte del Señor. Eso era la ley. Nosotros ya estamos fuera de la ley, pero aún así por gratitud y con libertad, con liberalidad, podemos ofrendar y dedicar eso que Dios nos ha dado para su servicio, para seguir el extendimiento de su obra, para ayudar a otros que están en necesidad. Dios bendiga al dador alegre. Y vamos a cantar otros dos cantos, otros dos himnos para alabar a nuestro Señor. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él.
otro canto. Se llama Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan soberana en tus fuerzas vida. Y así es, nuestro sostén es nuestro Señor Jesucristo y con Él podemos vencer en todo momento. Dios les bendiga, mis hermanos. Era tiempo de que los pequeños dijeran su texto y probablemente tuvieron su clase
pero pues no los tenemos aquí presentes para escuchar sus bonitas voces. Sigan adelante, mis hermanos, y vamos a orar para terminar este tiempo del culto. Señor y Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque a pesar de los obstáculos, tu palabra es predicada de una u otra manera. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que no regresará vacía. Obra en nosotros, permítenos reconocer si hemos sido tolerantes y efectuar esa disciplina, Señor, en nuestra vida, dentro de la iglesia, Señor, y sobre todo apartarnos del mal, arrepentirnos y buscar tu rostro, Señor, buscar tu perdón y una restauración. Sé con aquellos que han fallado, dale sabiduría, Señor, muéstrales tu amor y guíales al arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento y una verdadera transformación de sus vidas y de sus mentes. Guarda tu iglesia, Señor, porque sin duda puede haber dificultades de aquí adelante. Sin duda puede haber más dificultades por haber predicado esta realidad, pero no estamos solos. Tú nos cubres, Señor, con tu manto, y estamos en el hueco de tu mano, y nada que tú no quieras pasará, sino lo único que tú permitas. En tus manos nos ponemos, Padre Santo, bendice a tu iglesia en donde quiera que estén, bendice a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que esté, y si ha escuchado este mensaje, Señor, trae bendición a su vida. Guárdanos, Señor, en esta semana, permítenos ser luminares en medio de esta oscuridad, en medio de esta maldad, y permítenos ser de bendición para otros. En tus manos nos ponemos, Señor, y acompáñanos siempre a cada lugar donde nos lleves y donde nos pongas, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y agradecemos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a los que siguen todavía conectados, a los que se tuvieron que retirar, queda esta transmisión lista para que la puedan mirar posteriormente. Bendiciones y que tengan un excelente día.